Bueno, muchas gracias. Eh, Estoy de verdad muy a gusto y muy emocionada porque el juego profundo y el juego muy pensado en los efectores de salud es, es como una revolución en lo que serían las aspiraciones de mi vida, digamos, hace 30, 40 años hubiera sido completamente impensable. Así que estoy muy orgullosa de estar aquí con ustedes. Agradezco a la Red Federal de Juegotecas, bueno, a Mariana Moreno, a Nati, a Florencia Díaz Arana y a todos. Voy a leer una cita corta de Eduardo Tato Pavlovsky, no sé si lo conocieron. Fue un gran dramaturgo, un gran psicoanalista, un gran actor. Y tuvo una posición sobre el juego frente a la salud muy interesante en su época. No lo pongan acá en el juego de roles ni nada de todo eso, sino en esto. Pavlovsky, cuando era psicoanalista, decía que el juego en la atención de un niño no era una forma de llegar a un diagnóstico. El juego mismo iba disolviendo el conflicto. Y, y Pavlovsky dice, si se juega, no se puede jugar a medias. Si se juega a fondo. Para jugar hay que apasionarse. Para apasionarse hay que salir del mundo de lo concreto. Salir del mundo de lo concreto es incursionar en el mundo de la locura. Del mundo de la locura hay que aprender a entrar y salir. Sin meterse en la locura no hay creatividad. Sin creatividad uno se burocratiza, se torna hombre o mujer concreto, repite palabra de otro. Este es el sentido de esta charla. El sentido de esta charla no es solo el juego, hay muchos aspectos del sentido del que hablar y lo podremos hablar en otra charla. Y esto de entrar en el mundo de la locura, ustedes saben muy bien que estamos hablando de la locura, de lo disfuncional, de lo caótico, de lo desnormalizado, de la otredad, del tema de sentirse otro, bueno, de entrar en mundos que te parecen siniestros y te aterrorizan. En realidad, la realidad de los medios tiene mucho de entrar en la locura y en una locura falsa, ¿no? Acá hablamos de ayudar a las personas. Y me pregunto brevemente, porque esta es otra charla, ¿no? ¿Qué es un niño? Y para dejarlo claro a todo el mundo que ya lo sabe, si está en las ludotecas porque ya lo sabe, nosotros no venimos a formar el adulto del mañana como todos los sectores políticos suelen decir. Nosotros, por el contrario, venimos a garantizar los derechos de la infancia para que la infancia sea, aún con sectores de pobreza muy grandes y de faltas muy grandes. Y ayer decía, el niño no es una etapa de la vida, y lo mío es una línea de investigación y no me hagan una psicología evolutiva. El niño, la infancia es otra cosa. Y la infancia es eso soñado de lo que hablamos, ni la infancia... ¿Ahora se escucha? Ni la infancia... ¿Se escucha bien? Ni la infancia Ahí es sí. el adulto que vamos a ser. Está muy presente esta idea en la política, ¿no? Cuidemos el futuro a través de los niños. Si eso fuera así, esta generación estaría denunciándonos y estaría denunciando la falta de cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño, pero también de la cantidad de ampliación de derechos que hemos hecho en la Argentina para incorporar a los niños en una dinámica de ciudadanía. Por lo tanto, el niño, ¿qué es? Es un ser siendo
que viene de especie y el niño es habitar la infancia. El niño es pura infancia que nos va a ayudar toda la vida a sostenernos, recordemos o no, en un montón de cuestiones que la vida adulta, después de la lógica formal y de tantas otras cosas que voy a explicar, nos, nos saca absolutamente. Bueno, el niño en realidad es una reserva de infancia, que cuanta más infancia engordemos en el sentido metafórico, por supuesto, eh, mejor, mejor va a ser nuestra vida y vamos a tener más oportunidades de ser flexibles ante los conflictos más tremendos. Decirles que el niño está 9 meses en la panza de una persona gestante, no puedo decir una madre porque en el cambio de sexo hay varones que eligieron ser varones que hoy día pueden gestar, y, y esa persona, el niño es un pez en el agua de la panza de esa persona gestante. Esto ha sido corroborado por congresos de ginecología y de parto, donde he asistido solamente para que me hablen de este asunto. El niño, si tengo o no tengo razón, a los 9 meses, orgánicamente deja ese lugar de comodidad, de tranquilidad. Tiene aspectos traumáticos para los bebés. A la vez, esto no es poesía. Nacer es un riesgo para el propio bebé y para la madre, aunque hoy que podamos decir que el parto es seguro y esperemos que sea respetado también, ¿no es cierto? Pero se hace terrestre, viene de ser pez, se hace terrestre desde quien lo cuida hasta gatear, hasta ponerse de pie, y se hace terrestre, pero siempre quiso ser pájaro. Ustedes van a ver el interés tremendo del niño pequeño por lo que vuela, por lo que está vivo, por lo que se mueve. Esta cosa no es solamente poética. Nuestro origen es ser pez que se vuelve terrestre y desea ser pájaro. Nosotros tenemos en Rosario uno de los parques que hicimos durante mi gestión, que yo coordiné, que es el Jardín de los Niños, donde la máquina de volar es lo más atractivo, y la máquina de volar no es un simulacro, no es subirse a un avión y moverse, no, 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 es colgarse en una grúa, uno de un lado, otro del otro, y mover las piernas y las manos para poder sostenerse en el aire con un compañero de vuelo. Y es el lugar más codiciado de todos los lugares de Rosario, que son muchos, dedicados a los niños. Eh, este niño niña, nace al mundo con un gran cartel que dice acción, acción. Esto lo digo yo, ¿eh? No hay ningún cartel, esto sí que es metafórico. Pero nosotros, a partir del nacimiento del nene, si usted, nene, nena, nos preguntamos, ¿y duerme? ¿Te deja dormir? ¿No duerme? ¿Cómo se arreglan? Es como una especie de momento, ya sabemos que es un momento difícil, pero de momento terrible, un momento donde estamos esperando que se duerma para volver a ser nosotros mismos, y tienen los padres, sin culpa los padres, pero todos los que hemos sido padres hemos vivido esto. Pero entonces este riesgo se vive como una especie de eclosión del movimiento dentro de la casa, porque en realidad el niño viene como parte de la especie a decirnos que el cambio, la transformación de las células que se mueren para que vivan otras, la transformación social, la transformación de las ideas que sostienen una época, la transformación del mundo,
es la base, una de las bases de la vida de esta especie, cosa que nosotros estamos atravesando un momento donde sí, hay muchísima acción, pero mucha de esa acción no es una acción artificial como la tiene el arte o el cine o la literatura, sino es una acción eh, repetida, estereotipada, egocéntrica, eh, irónica, pero no de la buena ironía que te hace revelar cosas, sino de la ironía que te hace sentir vergüenza de algunos de nosotros a través de las redes. Eh, entonces, de alguna manera yo les pido que piensen que esa inquietud del niño, que si le duele, que si llueve, que si llora, que si se mueve, que si va de una mano en la otra, que si tenés que subirte al auto para dormirlo, que si las cunas tienen vaivén, porque es el primer juego que tiene el niño, todo esto es porque viene a decirnos algo, y eso que viene a decirnos, aunque a nosotros nos sacuda, debe ser escuchado. Yo pienso, y algunos estarán en desacuerdo, y me parece muy bien que lo estén, y hasta yo podría convencerme de estar en desacuerdo, si me lo explican. Yo creo que nosotros tenemos como adultos, por lo menos yo lo viví así, como dos condenas en la vida. Una es descubrir que nos vamos a morir, el niño no sabe, habla de la muerte y la vuelta, de la muerte del perro y la siente, y la muerte del abuelo y la siente, pero no sabe que no reflexiona porque no tiene concepto, o sea que el niño pequeño no reflexiona sobre su propia muerte. Tiene, por supuesto, tiene tristezas, tiene sentido clarísimo de la ausencia, pero no reflexiona sobre eso. Una es que nos vamos a morir. Por eso la adolescencia es tan difícil, porque la adolescencia lo que te pone enfrente es la temporalidad, es la finitud, ni siquiera es la muerte. Bueno, ya pasé 15 años, con 15 años más me muero, o 3, no sé. Es decir, me muero, digamos, empieza a calcular, y la adolescencia empieza a demostrar, entre otras tantas cosas, la rebeldía y no juegos. Ciertas costumbres han sido riesgosas, porque de alguna manera también esta sociedad empuja, aunque los medios tengan de suicidio, los adolescentes son empujados por tanta muerte y por tanta pelea pública y tantos discursos de odio. Atención, que es una edad como para tomar todo lo rotundo, muy rotundamente. Entonces, eso lo olvidamos por un lado, y me pregunto qué misterio hay en la naturaleza y en la cultura para este olvido. Y ustedes dirán, ¿y nosotros para qué nos sirve acordarnos? Nosotros sí nos acordamos de nuestros hijos, pero ¿para qué nos sirve acordarnos de nuestros 3, 4, 5 primeros años de vida? Bueno, voy a explicarles algunas cosas. Algunas fueron inconscientes en mi vida y otras fueron el estudio vivencial y conceptual de toda mi vida. No me hago la víctima, pero de toda mi vida. Muy diverso. Yo soy abogada por una parte y era abogada de familia, tenencia de hijos. Y fui directora de teatro y me dediqué al teatro de niños y adolescentes. Fue la primera que hizo teatro para adolescentes en gran parte de mi vida. Y todo me hice, y después hice parques de juego entre niños y grandes, acá en Santa Fe. Ahora estoy haciendo, junto con un equipo muy grande, un parque en San Martín. Bueno, lo que quiero decir es que cuando todos están diciendo, qué currículum, y después hice un doctorado, pero en niñez. Y entonces, cuando todo el mundo me dice qué currículum más variado y más discontinuo, yo digo, no, no, si vos ves todo lo que hay, arte, derecho penal, yo he defendido como abogada y daba derecho penal en la facultad a adolescentes de la justicia penal juvenil. Incluso uno que estaba a mi cargo, de 16 años,
Nicolás, en la dictadura fue detenido no por razones políticas, sino porque lo encontraron por la calle, ya se la tenían curada, y me llamaron porque lo único que tenía él encima, adentro de la alcaidía, dentro de la jefatura de policía, era mi tarjeta, y yo le decía, pero Nicolás, él decía, yo no llego a los 20, me decía a mí, cuando yo lo iba a ver, y él me dice, y tengo que disfrutar mucho hasta los 20, y yo le decía, pero Nicolás, ¿qué? Con la fortaleza y la inteligencia tuya, dejarte de embromar, vas a hacer tu vida, yo te voy a ayudar y vas a vivir más de los 20. Y un día a las 2 de la mañana sonó mi teléfono fijo en aquella época, y me vestí y fui a la alcaldía, estaba Nicolás en un charco de sangre, en el patio lo habían tirado del cuarto piso. Bueno, todo esto lo cuento no para ser víctima de nada, sino para decirle que siempre estuvieron los niños, los adolescentes y los jóvenes. Cuando fue ministra, todo el plan cultural y estratégico, el, la, la proa, el centro de la cuestión que iba adelante era los cero, había un programa en mi ministerio que llamaba 025. De cero o de embarazo a 25 años era el centro de la problemática de la cultura, porque esa franja de 25 años arrastraba a la población entera, aunque tuviera, por supuesto, servicios para las demás edades. Pero ¿qué nos perdimos olvidando los primeros? No nos perdimos del todo, ¿no? Algunos dicen que en terapias regresivas, y bueno, no quiero nombrar nombres que no conozco, digamos, el mismo psicoanálisis llega a escenas primarias anteriores a los 5 años, pero son una escena, no, no recordás tu vida, recordás un momento que seguramente es clave. Los niños, hasta que no entran, si no tienen familias insistentes y pantallas todo el día, los niños pequeños, y ya ahora la tienen muchos todo el día, pero algunos no, los niños pequeños no tienen, viven el tiempo como presente expandido, no tienen tiempo, digamos, tienen bolsones de presentes, presentes que no colocan atrás. Entonces, ahora tenemos un presente, tuvimos hace un rato que se cortó otro presente, y para ellos son todos presentes, no está uno adelante del otro, ni está uno atrás del otro. Me dice Oliverio al año y medio, Oliverio es mi nieto, yo estoy en la casa y es jueves y me dice, pues yo me estoy yendo a las 6 de la mañana porque tenía que estar en la oficina a las 9 y era Buenos Aires, y yo tenía la oficina en Rosario. Me dice, él sabe hablar poco a esa edad, ¿cuándo volvés? Entonces yo tengo que tratar de decirle, no es que no sepa la hora, no sabe la hora, claro que no sabe la hora, pero le tengo que decir, mira, tiene que salir la luna 4 veces y el sol 4 veces, y va a ser domingo, y ahí vuelve la abuela, que de alguna manera me hizo pensar, vos estás midiendo el tiempo cíclico, como muchas comunidades originarias con este nene. Ahora, la vida en presente perfecto me llevó sin querer y sin saber esto en ese momento, en absoluto, no sabía, me llevó a mí a ser directora de teatro, actriz, y vivir 30 años en el teatro. Y después descubrí que todos los teóricos del teatro lo dicen, así que no, no lo inventé yo, pero lo viví, lo vi, lo compartí y me compartí porque fui actriz. El actor vive en presente, aunque esté vestido de romano y esté en la antigua Grecia, pero si realmente está concentrado, vive en presente, y muchos optan por el teatro, por ese presente expandido, que en realidad es como volver a la primera infancia. El niño cuando llega a la escuela, y ahora antes por las pantallas, entra en el tiempo cronos, en el tiempo del reloj, que ya nadie de los niños ni de los adolescentes ni de los adultos usa reloj, sino que prende el celular. Eh, sí usan relojes los que quieren objetos de distinción,
Entonces hay mucha gente que no tiene demasiado uso del horario en las pantallas, y también los que compran Rolex y todo lo demás tienen que hacer uso de eso, eh, porque más que la hora les está dando fama y poder, ¿no? Ese presente expandido lo habríamos aprendido y lo podríamos también en el amor. Hay momentos en el momento del acto sexual que vos perdés noción del tiempo. A veces perdés noción del tiempo en el cine, pero yo podía explicar, que no lo puedo hacer ahora, yo di 26 años cine, ¿por qué es distinto al teatro? ¿Por qué perdés noción de... Y aparte la oscuridad, el cine, compartir con ajeno, la pantalla que es todo plano y vos lo ves todo volumétrico, bueno, hay una serie de ilusiones que te hacen estar en tiempo presente. El niño no conoce la realidad a la que viene, por lo tanto el niño está como en una escenografía, un actor que entra en una escenografía ajena a su obra. Él viene de la panza, de la penumbra, por eso el derecho a la penumbra, no a la luz del supermercado o al plato televisivo, donde todo es luz, para que no te roben y algunas cosas más. ¿Por qué las iglesias? ¿Por qué los lugares para pensar eran penumbrosos? Ahora no, ahora tenés más votos y sos el rector de la universidad que te pone más luz en las ventanas para que escribas mejor, etcétera. Pero si ustedes piensan en todos los lugares de la religión son penumbrosos. Las estaciones de trenes, yo tengo uno de los parques en una estación de tren, la estación de tren es penumbrosa, a veces en Ezeiza, que no tiene nada de penumbra, yo me pregunto y veo las familias llorando porque suponete se despiden del hijo que se va, y yo me pregunto cómo lo hacen, porque las estaciones de trenes eran penumbrosas para poder recibirse y para poder despedirse con menos pudor, no ante los ojos de los otros. Los otros te miraban, pero vos hacías una especie de cerco con tu cuerpo, no te amabas. Pero esa creación de realidades quiere decir que el chico está tirando una pelota, sintiendo la voz de la madre en la cocina, estoy hablando ya de un chico de 2 años, y tira la pelota y va sintiendo la voz de la madre más, va sintiendo que la pelota está más cerca de la voz de la madre, entonces va construyendo más lejos y cerca, no conceptos, percepciones. Otra cosa que aprenderíamos, por ejemplo, yo tengo que 26 años enseñando guión de cine en Cuba y en Buenos Aires, para que vuelvan a pensar en imágenes. El niño no piensa en conceptos, no tiene la menor idea de lo que es un concepto, piensa en imágenes. Y ese pensamiento, no solo arte, un diagnóstico, un juego, un acompañamiento hacia otro, una conversación. Entonces, un niño que está investigando la realidad, que está en tiempo presente, como puede arrastrándose y mirando desde abajo, como todo dice, ¡ay, qué lindo! Y vos lo ves como desde abajo monstruosos, demasiado altos, demasiado grandes, y vos te considerás muy distinto a todos ellos. Hay una especie de terror de la otredad, por eso dice Pavlovsky lo de la locura. Ser otro también da un miedo espantoso. Foucault dice que hay 5 cosas con las que no hablan los adultos francamente con los niños, a la manera que puedan, con cuentos, con lo que puedan. Algunos dicen que solamente si te preguntan vos tenés que contestar. Yo no soy de eso, yo creo que hay muchos que ni preguntan y eso, que ya me di cuenta que estaban atragantados con la pregunta. Yo busco la vuelta, no diciéndole, se te murió tu abuelo, ¿qué sentís? No le voy a decir eso, pero le voy a decir, ¿las palabras se mueren? Entonces me dice uno de ellos, sí, las palabras se mueren cuando llueve, haciéndose en contexto para que no crean que es un genio, es la normalidad de nuestros chicos, lo que pasa es que hay que saber preguntar, y entonces el de al lado dice, cuando lloramos se mueren las palabras.
la palabra la veían solo como escritura. Y uno que estaba por allá adentro con un flequillo morocho hasta los ojos dice, más fácil, cuando nosotros la borramos con liquid paper, se muere, las matamos. Y el problema no es que se mueran, el problema es que las matamos. Y tiene 5 años, digamos. Entonces, nosotros hubiéramos entrenado el tiempo presente, lo hubiéramos podido entrenar igual, aunque olvidemos. El niño está explorando una realidad física en la que vive, en la que arrastrándolo lo llevan al jardín, o a la guardería y lo traen, etcétera, etcétera, o el que no tiene la suerte. Sí, guarderías hay en todos lados y en lugares de pobreza sí las hay, así que no exageremos, no es que no sienta el dolor de aquel que no tiene oportunidades o que tiene menos, digamos, pero tampoco exagerar y quitarle dignidad, porque en realidad quitarle derechos o suponer que no los tienen también es quitarle dignidad. Entonces, la creación permanente de realidades, el tema de que nunca juega solo, juega con otros o juega consigo mismo y él no sabe o ella no sabe que es consigo mismo, esa cosa entre el espacio real que también está investigando y creando y mirando y el espacio imaginario que está creando, cambiando el nombre a las cosas, porque sombrero es montaña, palo es río, botella es pirámide, qué sé yo. Entonces, todo eso está generando, sin saberlo, por supuesto, la metáfora. Y ella no pueden entender que es una metáfora, pero la mayor eficacia del lenguaje durante toda la vida es decir una cosa diciendo otra, es decir tus labios por te quiero, es decir la mesa por la familia, es decir el mar por el infinito, si no, no existiría el pensamiento poético. Y lo que estamos haciendo es luchar porque no se destroce el pensamiento poético, esa especie de tráfico de metáfora y metonimia, esa especie de álbum de figuritas que vamos cambiando, pero entregamos el álbum entero por una figurita repetida, porque nos equivocamos por amor o por la necesidad de ser admirados o por lo que sea. Bueno, hubiéramos aprendido el presente, la creación de realidades, el espacio entramado con la creación, eh, hubiéramos, hubiéramos valorado mucho más hoy el pensamiento perceptual en imágenes y no solo conceptual, con lo cual deberíamos aceptar distintas formas de pensamiento, algunos poéticos, otro popular y otro académico. No deberíamos poner el académico y todos los que curan, mucho menos, poner el académico sobre lo humano y sobre lo popular. La forma en que te explican a los familiares un diagnóstico por qué murió una persona es bien claro ejemplo de que no tienen la menor idea de cómo explicártelo en imágenes que concentren este, entendimiento y que aparte de concentrar entendimiento, concentren entendimiento y también concentren cierta emoción y empatía, ¿no? ¿Verdad? Donald Winnicott era un pediatra y psicoanalista que en realidad el juego llega a la siguiente conclusión, llega a la conclusión que en el momento del desapego de la teta y el desapego del cuerpo de la madre o de la persona gestante, de quien lo está criando o de quien lo está durmiendo o la está durmiendo, esa especie de duelo se compensa con una colcha que tocas para dormirte, porque no podés dormirte separado del otro cuerpo, o se compensa con un oso que se va volviendo raído, y eso es el objeto transicional, el que te ayuda a soportar el vacío y la ausencia, y después ese objeto se convierte en un espacio transicional. ¿Qué es el espacio transicional? Es ese espacio físico que él está descubriendo,
y al que le agrega realidades imaginarias, con lo cual ese espacio transicional es el lugar de todas las metáforas y es el lugar de todas las escenas repetidas que tratamos de que no se fijen, y para eso algunos hacemos arte, los otros hacemos juego, los otros hacemos psicología, psicoanálisis, los otros hacemos pediatría, pero los otros, esto, toda la vida necesitas tenés un espacio tercero. Ese espacio tercero es el que te lleva a dinamizar las cosas fijas, las cosas que no podés recordar, pero las cosas que te mantienen esclavo de ciertas situaciones. En ese espacio transicional, creador de realidades, apoyado en ese tercer espacio, el niño conoce a otros niños, empieza a entender a los pares que no es la panacea, porque los pares a veces son rivales, ni hablar de los hermanos que luchan por el amor de los padres, a veces te hacen bullying, bueno, de todo esto, pero son otros. Es como si uno viera una especie distinta, nueva, y dijera, ah, qué bien, es una especie distinta, se encuentra en otros. Y después va surgiendo el lenguaje, las palabras sueltas, las palabras que siguen la sonoridad, las palabras que siguen una lógica que es absurda. Si nosotros pudiéramos entender la absurdidad de los primeros años de vida, no solo tendríamos los géneros del absurdo, sino entenderíamos que la realidad actual, con tanto odio y tanta muerte, es absurda es cruel y absurda para la condición humana. Nos ayudaría muchísimo a entender el completo absurdo de la concentración de la riqueza, pero y también a luchar contra ello. Entonces, el niño crea mundos, crea realidades y va creando lenguajes corporales, verbales, objetuales, y con esos lenguajes va empezando a formar una trama. Llega a la escuela y de la lógica, todos los hombres son mortales, para un niño, por ejemplo, un niño que está viendo Batman, no sabe este silogismo, pero el silogismo sería todos los hombres son mortales, pensamiento deductivo, Batman es hombre, Batman es inmortal, o todos los hombres son mortales, Batman no es hombre, Batman es inmortal. El que en realidad llega por estos lados, allá cuando lo encuentran, primero el tiempo cronos con recreo y campana, timbre, por si no lo tenías claro. Segundo, una disposición espacial completamente absurda con todas las miradas en el centro de la protagonista, la maestra, generalmente mujer, la maestra, y antes con tarima más alta y un único pizarrón, cuando todas las sillas debían tener ruedita como en Cuba, y escribe en todos los pizarrones de todas las paredes. Y eso está en Cuba, yo lo vi. O sea, entonces no era tan, ya está inventado, no estamos inventando una locura, ni nada que cueste más. Bueno, lo que no se habla con los niños, que dice Foucault, es sobre nuestro miedo de adulto, nuestra muerte, la transgresión, y el chico ve cómo te pasa en el banco porque tenés un amigo, o cómo le gritás a tu hijo de 4 años que está en el arco, matalo, matalo, matalo. Entonces el niño no entiende por qué le enseñan la transgresión si su padre, madre y toda su familia está transgrediendo todo el tiempo, está quedándose con plata del vuelto, está riéndose de que le cobraron menos. Bueno, bien. El miedo, la muerte, pensemos en la pandemia por los derechos del niño, que es el artículo 175 de la Constitución, vamos derecho a la Corte,
había que explicarle a los niños lo que era la pandemia. Era terrible el terror de los niños sobre la pérdida de los abuelos y el encierro que los dejaba en realidad sin lugar de juego, porque la casa no es un lugar de juego, ni tampoco es el lugar ideal de aprendizaje. O sea que si le sacás el espacio público a los niños, lo dejás sin el 90% de la ciudadanía. Entonces, el miedo, la muerte, la transgresión, la otredad. El niño se mira al espejo y dice, ah, yo soy otro que mi mamá. No dice yo soy yo, dice yo soy otro que mi mamá. Nace como otro buscando a los otros otros. Seríamos muchísimo, entenderíamos mucho más lo que es la diferencia si entendiéramos la otredad del niño y no solo el yoísmo del niño caprichoso, no solo meternos en la cabeza Leonardo da Vinci, que es otra época, el hombre como medida de todas las cosas, alejando a Dios como medida de todas las cosas. Pero hoy el hombre no es sustancia, no es la medida de todas las cosas, y la mujer tampoco. En realidad lo que estamos buscando desesperadamente es ser parte de la naturaleza y ser parte de la condición humana, de la sociedad. Y ser parte es algo muy lindo para decirlo retóricamente, pero nosotros somos formados como únicos, maravillosos e independientes del otro. Con lo cual yo creo en la independencia del otro, pero también creo en la nuestredad, en la partedad. Yo no quiero admirar una flor, yo quiero ser parte de ese mundo que me tiene a mí a la flor y al mar. Yo quiero ser menos que Chiqui González, mucho menos, pero quiero ser mucho más en el concierto de la vida que me queda. Y por último, la sexualidad, que son las cosas que no hablamos con los chicos: el miedo a la muerte, la transgresión, la otredad y la sexualidad. ¿Qué, qué tiene que ver la salud? Ahora voy a decir dos o tres cosas y terminamos a ver si podemos hacer algunas preguntas. ¿Qué tiene que ver la salud? Ya les dije un montón de cosas que todo el mundo se pierde sin esos años y también sobre los años que siguen, ¿no? De los 6 a los 13, ni siquiera he hablado todo lo que podés aprender la cooperación, el amor, la incertidumbre, el absurdo, porque el chico tampoco es realista a esa edad, eh, la resistencia, la, el asombro, bueno, ni hablemos de todo eso, pero que tiene que ver este tema con la salud de las personas. Voy a buscar otro papel que en la mesa lo tenía, porque les va a interesar muchísimo. Lo voy a decir volando para que tengamos tiempo, volando, pero a los profesionales. El juego es ante todo reconocimiento del movimiento. El gran chico que ha sido jugador tiene incorporado ya cuando es grande, conceptualmente, pero también perceptualmente, que la vida es movimiento. Si tiene incorporado que la vida es movimiento, nos ayuda muchísimo a los que queremos ayudarlos a seguir cuando se fija en una imagen, cuando se fija en un estereotipo, cuando tiene un vínculo tóxico que lo está deshaciendo y no puede avanzar. Uno, la comprensión profunda del movimiento de la vida es esencial para saber quién somos, para no fijarnos en nada, para no repetir estereotipos. La repetición tiene que interesar a los que curan. No, no hay una repetición, sí hay una repetición creativa capaz de ponernos en acción, pero la repetición en la vida es tremenda, no produce ritmo, no produce la vibración rítmica de estar vivo. El ritmo es el sonido del movimiento y del cambio. El juego como creación de realidades. No hay forma de inventar una nueva fórmula, no hay forma de inventar una nueva política, no hay forma de instalarse en un sistema científico diferente, no hay forma de recorrer el mundo si uno no crea realidades.
y si no permite que el deseo cree realidades, que de alguna manera el deseo es un juego puesto, proyectado entre una realidad no conocida y la que se inventa, está ese tercer espacio. En ese tercer espacio están las escenas fijadas que quedaron, en ese tercer espacio están lo que yo llamo la metáfora fundante para los artistas, esa cosa que no está en la narración, que no habla de tu vida, no es hacer una película sobre tu vida, sino que habla del vacío que te quedó por no vivirlo, habla de la bruma de lo que no entendías, habla de la sensación de desasosiego ante el propio mundo. Con lo cual, no me digan que los médicos y enfermeras y psicólogos no les interesa esto, nadie me lo dijo de antes. Esas realidades vienen con ritos de pasaje, por eso hay culturas que se sacan los zapatos y se ponen una pantufla para evitar la casa, y se ponen zapatos para ir afuera. Ese rito de pasaje, o te sacas la zapatilla para en verano, o que para hacer yoga te descalzás, pasás de la vida ajetreada y vertiginosa a otra cosa. En ese espacio, ya les dije, aparecen las metáforas fundantes, necesitaría otra conferencia para explicársela, y es más sobre la creatividad. El juego genera, por favor, genera las nociones de espacio y de tiempo, de cuerpo y materialidad, de abstracción y sobre todo de acción, cambio, movimiento, revolución. No es un tema el juego, es la búsqueda permanente de la acción, es proceso permanente, la búsqueda de una forma que arrastre contenido. No hay división forma-contenido, pero los chicos, al ser visuales, al ser perceptuales, captan primero la forma y después lo que quiere esa forma decir. Los chicos captan los sentimientos y las faltas, la soledad y la espera. En las instituciones de salud, el juego mata un tiempo no tiempo, porque el que está internado entra en un tiempo no tiempo que no es el no tiempo del juego, es un tiempo de hastío y de miedo a veces, y también de la angustia de los padres muchas veces. En la franja que está internada, por lo menos en Rosario, en el Hospital Vilela, el 80% vienen con crisis subjetivas derivadas del consumo de sustancias. Estos que nosotros llamamos los navegantes con los psiquiatras, no pueden estar internados metidos dentro de una cama. Tienen que ser ambulantes dentro del hospital. Y no hay nada mejor que estos ambulantes, que suelen tener de 8 años o de 7 en adelante, tengan radio, tengan historietas, tengan, no talleres, tengan espacios donde dibujar, donde estar solos, donde debatir cosas, donde hacer filosofía, etcétera, pero también dispositivos lúdicos en los corredores o en las salas, no cualquier dispositivo lúdico, ni cualquier calecita, ni cualquier tubo por el que te tires, de plástico o sueco de madera. No es eso. Los dispositivos son puentes entre los profesionales, los niños y los adolescentes. Por ejemplo, un dispositivo de autorretratos como se hicieron los más grandes pintores del mundo, pero con espejo para que vos te retrates. Y por supuesto allí, junto con el profesional, vos hablás de vos y vos te vas mirando, generando muchos juegos que ahora no puedo contar, que van a incrementar tu identidad, igual que un juego de diseño gráfico, donde vos tenés que poner tu nombre en todos los estilos de escritura que te estamos presentando en grandes hilos y con grandes letras de madera. Entonces, tu nombre, sea Rubén o sea Alicia, lo pones en gótica,
lo pones en itálica, lo pones en cursiva, lo pones en lengua, en alfabeto japonés. Eso incrementa la identidad. Las grandes mesas de construcción, donde vos construís desde vestidos a juguetes, donde los juguetes son dobles, de un lado está la niña y de otro lado está la vieja, y de un lado está la negra y de otro lado está la blanca, y se hablan entre sí en el mismo juguete está transformable. Y una planta se va abriendo y se transforma en muñeca con una flor en la cabeza. Todo eso son juguetes hechos a mano por artesanos artistas para que el juguete acompañe la transformación de la narración. Hay dispositivos lúdicos sobre los vínculos, donde vos, usando muñecos con manos largas, tenés que hacer tu propia comunidad. Si es tu familia, tu comunidad, tu día de fiesta, tu ronda, etcétera. Están las paredes blandas para construir murales, que es construir realidades. Está el trabajo sobre la identidad, sobre la poesía, sobre el mundo poético para los adolescentes. Un trabajo sobre la poesía, no solo leerla, sino hacerla. Un sistema epistolar para circular por las salas. La película de la tarde, donde los propios personas que le llevan la leche a las distintas salas también le ponen la película de la tarde mientras toma la leche, y a las 8 de la noche le llega un cuento al celular de la madre o del padre que están en la sala, a las 8 se tienen que ir, y son los cuentos de la luna, y todos los más grandes escritores de nuestro país y de algunos países vecinos nos han donado sus cuentos, y los actores más importantes los han grabado, y entonces el niño, aunque sea pequeño, aunque sea más grande, y los padres lo escuchan, se apagan todas las luces, se deja solamente una ventana para mirar la luna, y a partir de esa serenidad del cuento compartido se van los padres. Estoy queriendo decir que las ludotecas, eh, como muchos de ustedes lo hacen, no son depósitos de juguetes, son juegos austeros, y no son talleres tampoco. Son juegos que pueden ser manipulados por los niños solos, o pueden ser acompañados por terapeutas para, a través de esa mediación, obtener mejores resultados. Son juegos para comunicarse entre niños y comunicarse entre distintas edades. Son juegos para ir a la sala cuando quieras, e ir con tu padre o tu abuela, cuando se te ocurra. Hay adentro y afuera. Afuera hay móviles de Calder para jugar, y en el verano películas que pasamos en, una, en una zona del parquecito que está afuera. Y el que no se puede levantar tiene carros maravillosamente estéticos, donde a la mañana se escribe, se hacen mantelitos escritos y cartas que Correo Argentino lleva a la tía, y la tía le contesta, digamos, y, y la media tarde son películas, y la noche son los cuentos, y la sala siempre está abierta, y los carros andan por los pasillos del hospital de Pilela, ¿no es cierto? Ahora estamos haciendo otra cosa en otros hospitales, en el Piñero, en otros. Eh, bueno, termino diciéndoles que no renunciemos al mundo poético, a la metáfora, que somos más humanos cuanto más inventamos, que la lucha es nuestra, y que los niños pueden aportar enormemente, este, en su propia ciudadanía, a nuestro trabajo. Y muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Y prendemos las cámaras e intentemos aplaudir a Chiqui, que es un honor y es emocionante escucharla. Gracias, Chiqui.
A mí me quedan ganas de jugar, ¿no? Me quedo con ganas de jugar. Me parece que estaría bueno que Gracias a conversemos. ustedes. No, Gracias. Chiqui, comentarte que en el sistema de salud estamos acostumbrados a que venga la gente con lo que no funciona, ¿no? En esta base que nombraste del mundo del caos, Claro. del dolor y de la muerte, hay un recorte igual que se hace y venimos con nuestros pibes con las dificultades, lo que no anda, lo que no, ¿no? Y el dolor, y en realidad este crear realidad desde la juegoteca nos parece un poquito, un cachito de algo humanizante, ¿no? No sé, Claro, se me ocurrió lo esto es, como para... lo es. Y hagamos agujeritos humanizantes, porque es fantástico lo que dice Ian, que dice que a nosotros no es, Carl Jung dice que a nosotros no es más difícil, no es más fácil pensar en en la caída de la Tierra, en que la Tierra desaparezca, a que desaparezca el capitalismo. Y la historia no dice eso. Cada uno haga un agujerito y que se va a volver ventana y después se va a volver puerta. Y creo que hay muchas experiencias de todo tipo. Estamos hablando del juego, también con el adulto. A mí me gusta más el juego creativo, el juego basado en la subjetividad, no el juego por el juego. Este, eh, a mí me gusta, pero acepto que todos los juegos son buenos, son respetables. Y bueno, ¿y alguno quiere preguntar algo? Sí, demos por favor lugar a comentarios, quien se anime. Chiqui, te tenemos que decir algo, estás sin cámara, perdón, porque fue la manera en que pudimos escucharte mejor. Si pudiéramos resolverlo sería genial. Si vos podés intentar poner la cámara, no sabemos si vas a poder, pero intentemos. Ya la puse a la cámara, ¿eh? No sé qué pasa. Y estoy con el celular, ¿eh? Pero esa es la conexión, Bueno, porque yo hago todas las conferencias con el celular y me salen bien, ¿eh? La conexión. Bueno, sí, pregunten. paciencia. Hola, ¿cómo están? Bueno, en principio dar las No gracias. escucho. Nada, me hizo recordar ahí como muchas cosas porque soy de Rosario, porque viví mi infancia en este territorio y porque trabajé en el tríptico. Entonces, una ¡Ay, qué gratitud hermoso! ahí infinita, que uno no tiene tantas posibilidades de ¿Cómo hacerlo. te Y llamas? Magalí, como en el Magalí. año, me parece 2012 o 2013, en la granja, Pero después vos en la me... escuela. Es, Entonces es como pero ese lo doble mejor, atravesamiento. Ser niña en esta ciudad y tener posibilidad de ir al Día del Juego y la Convivencia, por ejemplo, siendo muy sí, chica, y sí. después bueno, la parte más formativa. Yo lo que apunté ahí son... Pero ¿Mm? yo a lo mejor te he dado alguna clase en la formación, Sí, en la capacitación. Nunca te di clase. sí, había algunas Ah, claro. instancias Un de gusto formación. enorme. ¿Qué estaba por preguntar? Algunas sí, las coordinabas vos y bueno, después, Eh, pero bueno, fue una ¿Y un experiencia, equipo? sí, fue una experiencia muy, muy linda, muy importante, que también Muchas me dio gracias. ahí como insumos para, después para pensar otras prácticas. Yo soy psicóloga, y un poco lo que pensaba cuando vos decías el tema del juego como creación de realidad, yo pensaba un poco en el afecto, ¿no? Porque, bueno, en el psicoanálisis sabemos que por ahí el afecto queda pegado a otras cosas, bueno, en la elaboración y cómo también en el juego pueden aparecer algunos afectos que se expresan en el juego y que pueden servir para elaborar algunas cosas. Eso pensaba. Después, por otro Exactamente. lado, en un momento vos dijiste esto de que el adulto eh, sabe, tiene digo, conciencia de la muerte, que había dos cosas, conciencia de la muerte y otra cosa que yo no llegué a escuchar, o... El olvido, el olvido de los 3 o 4 primeros años de vida. Ajá.
el adulto de su propia vida olvida, tiene alguna imagen a través de algunas terapias o psicoanalíticas o regresivas, pero olvida el tiempo presente, olvida la creación de realidades, olvida el absurdo en el que vivió, olvida el pensamiento perceptual, todo eso superado, pero la palabra no es que sea mejor, tenemos que tener perceptual y conceptual, y siempre hemos estado más del lado del reloj y del lado de lo conceptual. Entonces las dos condenas del adulto son la muerte, la conciencia de la muerte, y el olvido del origen, Ujú. el olvido de aquellas cosas de niño pequeño que nos hubiera ayudado muchísimo en todo esto que estoy tratando de decir en la clase de hoy. Lo que pasa es que, porque es una mirada filosófica discutible, es toda una teoría que personalmente podríamos discutir mucho, ¿no es cierto? Este, ¿Y vos qué pensás? ¿Y vos qué pensás? Eh, lo que se me vino a la cabeza es esto de como el olvido, pero algunos como recortes, retazos para recuperar eso del olvido. Eh, Esos retazos te hacen ser creativa, Magalí. Esos retazos que te vienen y vos no sabés de dónde, que en realidad son chispazos, ideas, espacios, este, vínculos con otros, en realidad te vienen de un tercer espacio que le llamaría Winnicott, ese tercer espacio donde quedan lo que vos decís, lo- quedan pegoteados los afectos, quedan pegoteados los vínculos no resueltos, pero también queda la luz de lo nuevo, también queda el riesgo, también queda el riesgo de crear, también queda que de golpe como dicen los pueblos, se te prende la lamparita, o sea que también es un lugar, o fíjate que la creación tiene dos grandes banderas, la selección y combinación. El juego es la base de la creación, dice Gadamer, léanlo, el gran Gadamer, no Gadamer, de la inteligencia múltiple, sino Gadamer en la actualidad de lo bello. Y te dice el niño, la belleza depende de ese momento, de ese tercer espacio, que a su vez te va separando, porque en realidad la crianza no es cuidado, todo el mundo te pone en centro de cuidado, pero vos te la tenés que arreglar para cuidar, emancipando, tenés que cuidar creando autonomía, y eso es una de las paradojas más grandes que tiene la educación y la salud también. Gracias, Magalí. ¿Hay alguna otra pregunta? Parece que pocos se han ido a comer, pero todavía estoy en horario. Me faltan 5 minutos. ¿Hay otra pregunta? ¿Se escucha, Eh, Magalí? Sí. Tengo una pregunta para hacerte, Chiqui. Con respecto a esto que decís de Sí, que hemos perdido en la vida adulta tanto y nos cuesta mucho el fortalecer lo lúdico, lo creativo en equipos de salud, es un desafío sí, interesante. sí, También nos pasa mucho cuando sí. escuchamos docentes, que parece que las docentes ya tendrían mucho ganado y sin embargo han perdido mucho de lo lúdico. ¿Para vos es correcto decir que jugando recuperamos o no es lo único? Porque yo tengo como muy esquemática esta idea de que es jugando, pero quizás vos estuviste en el teatro, Claro. que es el guión, no sé, digo, hay cuántos lenguajes necesitamos recuperar, ¿no? Si tenés algo para decirnos de esto. Sí. El juego también se articula más tarde, pero es la base de articular el lenguaje verbal. No hay tantos lenguajes, ni son todos artísticos. Este, eso es una de las cosas que la escuela inventó, digamos. Los lenguajes no son artísticos todos, hay científicos, hay las matemáticas un lenguaje, no es cierto que si no se enseñan como lenguaje no sean lenguajes. Los lenguajes son órdenes simbólicos. Esos órdenes simbólicos deberíamos enseñar y deberíamos jugar con recursos que te den el plurilenguaje porque enriqueces enormemente
la capacidad de percibir el problema, la crisis o el mundo a través de alguno de ellos. Hay gente que es más sonora y hay gente que es más retórica, que puede hablar, y hay gente que se expresa mucho más con los objetos o con las imágenes, que no quiere decir plástica o artística. Cualquier niño o cualquier persona de 20 años que te dice, espera, te hago un dibujito y te explico lo que quiero, a dónde quiero llegar. Bueno, esa multiplicidad de lenguaje es democracia. Gianni Rodari dice, el uso total y absoluto de los lenguajes, irreductible de los lenguajes para todos, no para que todos sean artistas, sino para que ninguno sea esclavo. Y vos me haces la pregunta también clave, ¿qué relación hay entre el juego y la creación? Lo estoy tratando de decir durante toda la mañana. Estoy diciendo, lean La actualidad de lo bello, que el juego es la base de lo creativo, que el niño jugador se entrena en seleccionar y combinar, que son las dos grandes y básicas tareas. O sea, el niño dice, bueno, voy a jugar a la selva. Si no le han comprado todos los muñequitos de plástico y esas cosas, supongamos que no, o supongamos que sí, él los pone donde quiere y como quiere, pero el niño selecciona. Por ejemplo, yo tengo una nieta y no tiene nada que ver con que yo de clase de esto porque no saben ni quién es San Martín. Vos le preguntás a San Martín, no lo pueden distinguir de Belgrano, así que no creas que yo la impulsé. Pero mi nieta tenía en mi casa, ahora vive en Buenos Aires, dos marionetas de Praga, que yo había comprado en Praga para ella, todas de terciopelo y del siglo XVII. Tenía 2 años y medio, 3. Entonces me pidió las marionetas, se puso en el hall de mi casa a hacerle el hábitat de las marionetas. Y entonces vino y me dijo, abuela, todo lo que sea metálico. ¿Cómo? ¿Que yo? Sí. Y empezó a moverse por la casa y dice, esa alcancía antigua es de metal. Esas copitas que son de metal de allá arriba, sácamelas. Ese pedazo de metal, porque yo tengo como unas cajas de metales y de cosas para armar juguetes, esa caja que tiene todos los metales. Bueno, el metal era porque ella veía esa época como toda de metal, y entonces le hizo casa donde todo era de metal. Entonces, ese es pensamiento perceptual. La última la pregunta, dale. Vamos Analía. con Formosa, que tiene levantada la mano Formosa. Y hay una pregunta en el chat. Sí, Analía Pequia nos pregunta si podés ampliar el comentario de la metáfora fundante. La metáfora fundante viene a ser aquella zona, en el arte se ve muy claramente. Vos decís, Adriana Lestido, la fotógrafa, dice que toda su obra está basada en la ausencia, que no se transmite con cada foto separada, porque algunas son de la Antártida, pero está la ausencia en esa montaña negra, la Antártida negra. La metáfora fundante es lo que yo trabajo, sobre todo con cine y con teatro. Es como si vos dijeras, la narración va por un lado, pero cuando vos estás comprometida creando algo, mi pregunta es, ¿tenés metáfora propia para esto? Sobre todo si haces una película. Metáfora propia no es que tu vida trate del amor perdido o tu vida trate de la exigencia con los otros. No tiene que ver con la narración, pero por algún lugar se apoya en alguna metáfora muy personal. Esas metáforas personales siempre
siempre son como todos los fantasmas, tienen que ver con tus miedos, con tus vínculos, con modelos de relación no resueltos, con algunos momentos de exquisita belleza a los que no podés volver y no sabés cómo volver, y más si sos creativo, tienen que ver con tu empatía con el otro. ¿Por qué tengo empatía por el otro? Voy a decir porque quiero ayudarlo. No, no. Hay mucho más de vos en esa zona del tercer espacio que te está demandando, que te está dando empatía, porque debe haber muchas cosas vulnerables tuyas que de alguna manera están en juego en esa empatía. ¿Se entiende esto? Sí, sí, se entiende. Perfecto. ¿Hay Todo algo nos más? requeriría más encuentros con vos, Chiqui, para seguir profundizando, pero bueno, ya lo vamos a Sí. lograr. Yo tengo que saber lo de junio, porque les había prometido una cosa en Claro. junio, que no sé qué es. Sí. En junio Pero es un sí, a encuentro mí me de, gustaría. sí, es un encuentro regional de salud mental. Se va a invitar a todas las personas que trabajan en el sistema de salud mental y asociaciones, Es, referentes, temáticas y es específicas, y se va a hacer presencial, un encuentro. es presencial. Es presencial, Eh, es Sí, presencial. Quería saber. Flor, Quería Bueno, está saber. Formosa sí, levantando la mano con una pregunta, no sé si hay tiempo. sí. Ah, bueno, Compas de sí hay Formosa, tiempo. tomen la palabra. Gracias, Rafa. Buenas, buen mediodía a todos y a todas. Veo caras conocidas. Bueno, la pregunta la voy a hacer cortita porque el tiempo también apremia. Escuchando acá con Vanessa, estábamos pensando y yo lo vinculaba desde lo psicopedagógico porque no puedo salir de mi ciencia que es la psicopedagogía y pensaba, ¿cómo hacer, cómo vincular el juego, ¿sí? Que estamos hablando hoy en día, con todo lo que dice Chiqui, cómo vincular este juego con el aprendizaje escolar? Porque es de saber que los paradigmas que ahora rigen, creo que en el ámbito escolar, no coinciden con la cuestión del juego, porque lo toman desde una cuestión más tecnicista. Y lo que nosotros vemos en consultorio y como también en el ámbito de la salud mental, que el juego es un vínculo facilitador, como decía Chiqui, de la cuestión de la creación, pero también es muy difícil a veces trabajar con los docentes cuando se toma al juego como una cuestión separada. Entonces la pregunta, vuelvo a reiterar, ¿cómo vinculamos este juego para el aprendizaje escolar? Y también le agrego cómo vincularlo con el ámbito familiar, porque también hay padres que al ser adultos se olvidan de que fueron niños y jugaron, y el juego también es una vía de vinculación con el niño y con los aprendizajes. Nada más. Vanessa. Rafael, Rafael, vos lo dijiste todo, digamos, yo firmo abajo tuyo, digamos. Lo que pasa primero es que cuando yo hablo del juego, yo no estoy hablando solamente del juego llamado juego en movimiento, sí, con el niño chiquito, pero por ejemplo lo que hace Paenza con las matemáticas para mí es un juego, digamos, cómo los hace llegar a 500 chicos a un resultado a través de enigmas. Hay muchísimos juegos que podrían integrar la forma de enseñar, pero estamos muy lejos de eso, Rafael, porque la escuela al juego lo tiene como completamente separado, lo tiene como una forma de entretenimiento para el recreo, y ni siquiera tiene el multilenguaje, ni siquiera se preocupa por pensar en su propia lógica de escuela actual, eh, cuántas cosas, en cuántas cosas está en juego la palabra y qué otros lenguajes están en juego con la palabra. Está la cosa en juego, está
está la informática en juego, está la sonoridad en juego. La escuela tiene separada y le pone música y nos hacen cantar a lo que en realidad es el ritmo de la vida. Tiene que haber una reforma muy importante y yo propongo, ya que me lo está diciendo, termino con eso. Yo propongo, es fácil proponer, pero yo fui maestra incluso y por supuesto profesor secundario de la universidad toda la vida, pero yo propongo una escuela primero de todo filosófica, quiere decir filosófica llena de preguntas y de juegos en el sentido que lo doy el juego. Pero también si yo estuviera con vos, Rafael, repasaríamos cuántas otras cosas tiene la escuela que no son juegos, que sin embargo nos harían resistir y crear mejor y resistir un mundo tan difícil mucho mejor. No es solo el juego, hay otros dispositivos. La narración es un dispositivo, el mito un dispositivo, la celebración un dispositivo, el viaje de descubrimiento otro dispositivo. Bueno, esa totalidad de dispositivos que son la base arcaica del sentido, ¿no? De la significación, la escuela tendría que tenerla pluralmente. Y otra cosa, no es porque yo me sienta el ombligo del mundo, todo lo contrario, pero en la escuela transmite la cultura. Si la escuela no encuentra una forma para enseñar Napoleón, no lo puede enseñar. No es cierto que la forma se la llevó el arte y son contenidos tópicos, que nosotros tenemos una currícula de contenidos tópicos. ¿Y cómo hacemos para enseñar? Porque si no hay forma intermediando, no enseñamos. El juego también es pura forma y hay que tratar de crear unos dispositivos que sean lúdicos en todos los sentidos, en el sentido de la percepción y del pensamiento, y combinarlos con otros dispositivos, que haya una escuela llena, filosófica, llena de preguntas y que le importe más la vida de los chicos que tantos contenidos a veces inútiles, aunque algunos contenidos son muy necesarios. Tampoco soy de las que dice hablar de vos como si esto fuera no solamente eso, pero es imposible que la pandemia tengan la pantalla, Rafael, y te enseñen, como le enseñaba a mi nieto, Napoleón, a mi nieta. ¿Por qué no le preguntás cómo te sentís? ¿Cómo estás en tu casa? ¿Qué sentís de todo este tiempo que no has venido a la escuela? Esto no es psicoanálisis, esto es simplemente una maestra y un alumno y unos alumnos que conversan sobre la situación que todo el mundo está hablando, que es la pandemia, digamos. Entonces, parecería que lo propio de la infancia está negado, y por eso está negado el juego, está negado, por eso es temido el recreo, porque se pueden hacer mal, porque corren como locos, y toda esa cosa. Por eso está negada que se paren y que el aula sea activa. Por eso está diseñado el espacio del aula como está diseñado, y los objetos del aula como están diseñados, porque en realidad claman a una atención total. Y entonces tiene que haber una escuela llena de preguntas y juegos, filosofía, estética, no artística, una escuela donde le guste la armonía, la multiplicidad del lenguaje. Un lenguaje, vos podés escribir un email o podés escribir el poema de tu vida, el poema más hermoso de la literatura hispana. Yo te estoy hablando de lenguaje, no de arte. Y estética en el sentido de ver lo universal en lo particular, en el sentido de sentirse parte de la belleza, y que la belleza y el bien, como los griegos, vuelvan a tener, y la ética algo que ver. O sea, una escuela filosófica, una escuela estética y una escuela para mí ambientalista integral, que es otra conferencia, cómo se cruza el juego con el ambientalismo integral, que hoy día rompería los ministerios de salud, los tendría para lo propio, pero tendría lo más importante, la conducción sería única entre cultura, educación, salud y ambientalismo. Por eso el ambientalismo integral
terminaría con las divisiones sociales, porque si vos tenés un problema de agua, tenés un problema social y ambiental. Si tenés un problema de violencia, tenés un problema social, de salud y ambiental. Digamos, siempre está lo ambiental presente, no lo ambiental que nos han enseñado hacia las ballenas, sino hacia el ser humano. Y también es un problema, te voy a terminar diciendo, es un problema de derechos humanos. Acá muchos derechos de segunda generación, yo soy abogada, que son los de los derechos sociales, van a tener que terminar, si buscas un ambientalismo integral, en derechos humanos y atendidos por la Corte directamente. Gracias, Rafael. Muchas gracias, Chiqui. Quería agregar algo cortito, por favor, que la colega Graciela Irala me hizo recordar acá en el chat. Aparte la saludo porque fue profesora mía, y trabajamos mucho con la psicopedagoga, que fue una de las impulsoras del juego matricero, Estela Mora, que ya no está con nosotros lamentablemente, falleció hace unos años, pero nos enseñó a todos los psicopedagogos estas cuestiones de las matrices internas, ¿sí? De claro. Y Estela Mora la recomiendo. Esa es la matriz. Claro, esa es la metáfora. Esas matrices internas que el juego te deja como huella y te lleva al aprendizaje son las metáforas fundantes también. O sea que te felicito porque va por ahí la cosa. Muchas gracias. Bueno, gracias Gracias a todos, a todas por estar acá, por compartir este rato.